Concha, este es el lugar donde se originó el incendio el lunes por la noche. Sí, este es el sitio. Aquí teníamos un sillón bastante grande y estos son los restos del sillón. ¿Había algún aparato electrónico que pudiera causar esa chispa? En ese momento creemos que no había nada, porque si vemos ahí hay enchufes, pero no había nada enchufado creemos que no había nada. El local ha quedado totalmente destrozado. Totalmente destrozado. Ustedes tenían una reunión esa misma tarde y estuvieron en la sede hasta muy poquito tiempo antes de que se originase el incendio. Sí, estuvimos, además yo fui de las últimas que salió, estuvimos hasta las 9 aquí en el local y luego con unos compañeros estuvimos hablando en la puerta sobre las 9:10 o por ahí. Y el incendio creo que se originó sobre las 9:30, 10 menos 20. ¿Tienen algún indicio o alguna sospecha de lo que ha podido ocurrir? No sabemos absolutamente nada, no creemos, además ha sido en tan corto espacio de tiempo desde que salimos hasta que el incendio se propagó que no se nos ocurre que haya podido ser, a no ser que haya sido algún fallo eléctrico o alguna cosa. ¿Creen que puede haber sido provocado? Esperamos que no haya así, que no sea provocado porque no encontramos el sentido a que esto haya sido provocado. Sí que encontraron un agujero en la puerta. Sí, cuentan los bomberos que había un agujero en la puerta, que ahora es mucho más grande porque ellos lo necesitaron para meter la manguera, y parece ser que un vecino de la zona, al pasar por aquí, vio el fuego y entonces con el móvil dio golpes hasta que hizo el agujero según cuenta él, para que el fuego no subiera, sino que saliera por el agujero. Eso es lo único que podemos decir, no nos ha dicho nadie nada. Ayer estuvo la policía científica por la tarde y no nos han dado ninguna pista, no sabemos exactamente nada hasta que ellos no lleguen a la conclusión de lo que pasó.